Muy buenos días, bienvenidos a la nueva serie que se intitula Hombres y Mujeres Nuevos. Y hoy empezaremos hablando de la primera sección, que es sobre la paz con Dios. Esto realmente es un estudio basado sobre Romanos, la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. A ver si vemos más adelante otros capítulos dentro de esta serie. Bueno, aquí se trata de hablar de hombres nuevos. Hombres y mujeres nuevos, por supuesto, ¿verdad? Porque hay gente que pues ya cambió según la Real Academia Española está equivocado que usemos los términos como están usando en forma moderna, los que son el, la, los, las, mexicanas, ya no se puede decir los mexicanos en términos generales. Bueno, es lo que se está componiendo o arreglando en el lenguaje español, lo cual la Real Academia no lo acepta. Pero bueno, vamos a hablar así en términos separados, hombres y mujeres, para que no vaya a haber malos entendidos. Padre, guíanos en este nuevo estudio, que podamos aprender, Señor, lo que tú hiciste, como un gran gozo y beneficio que podemos obtener a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a nuestra reunión de domingo. Esta es nuestra reunión dominical de estudio bíblico. Hay que recordar que este es un estudio bíblico, no es un culto religioso. Por eso estudiamos solamente la Biblia, solamente las Escrituras, y nos basamos exclusivamente en ella para todo conocimiento de las cosas eternas que Dios tiene reveladas en su palabra. Bueno, en primer lugar quiero dar un saludo y bienvenida a todos, y gracias a toda la iglesia fiel orando por estas reuniones que esperamos que reditúe en grandes beneficios, grandes ganancias espirituales que glorifiquen a nuestro amado Dios. Gracias a todos por los que están orando, por los que están al cuidado de sus enfermos. Debemos orar, continuamente orar, ¿verdad? Sin dejar de orar. Y aunque nos vaya bien y aunque haya pasado esta pandemia, vamos a continuar orando y vigilando bien nuestra vida. Bueno, pues entrando en materia, esta serie nueva se llama Hombres y Mujeres Nuevos. Repito. Es un estudio versado sobre Romanos 5, en esta primera parte, y le hemos titulado, en primer lugar, La paz con Dios. Hombres y mujeres hechos nuevos, ¿verdad? Bueno, una vez que estudiamos sobre la muerte y todo lo que sacrificó Cristo y dio su vida, pagó con su sangre el pecado de todos nosotros, resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos. ¿Y qué beneficio nos quedó de todo esto? Bueno, pues es lo que vamos a ver. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Qué beneficios vinieron? Realmente es algo que tenía que arreglarse de una forma o de otra. O se arregla por Cristo o se arregla personalmente al final de los tiempos en el juicio final, lo cual no se arregla. Así que tenemos que hablar claro. La enseñanza es bastante clara y espero que así como fue para mí tan clara, lo sea también para cada uno de ustedes. Bueno, pues dice Martín Lutero, o lo dijo hace siglos, dijo, en toda la Biblia es difícil encontrar otro capítulo que pueda igualar este texto triunfal. Beneficios de ser justificados por la fe.
Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy comenzamos con esta nueva serie, repito. Esta vez vamos a usar como referencia principal la epístola. Y Romanos 5 presenta una clara división en dos párrafos. Los versículos 1 al 11 y los versículos 12 al 19. Los versículos 1 al 11 nos enseñan los frutos o beneficios, los resultados de nuestra justificación. Cuando habla de justificación, está diciendo que el juez justo, el juez ofendido, en su justicia, él no tolera el pecado. Pero alguien pagó por nosotros, por lo tanto, no solamente toleró el pecado en el sentido de que hizo indiferencia o no quiso verlo, no, tenía que pagarse. ¿Y quién iba a pagar? Yo no podía pagar, ni tú podías pagar el pecado eterno. Las consecuencias eternas no se podían pagar. Por lo tanto, tenía que ser alguien que no viniera de la misma sangre de Adán, de la misma generación o genealogía de Adán, sino alguien del cielo. Y este es Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, aquí estamos viendo que el juez nos justificó en Cristo Jesús. Es decir, que nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, los versículos 12 al 19 nos revelan al mediador de nuestra justificación, aquel por cuyo intermedio la justificación nos ha llegado. Y este es Jesucristo, insisto, Jesucristo. Él es el segundo Adán. El primer Adán trajo la desobediencia y la muerte como consecuencia, la condenación eterna. El segundo Adán, que es Cristo, sin relación a Adán original, este Cristo vino del cielo. Él, el segundo Adán, vino a arreglar o a rescatar lo que perdió Adán primero. Entonces, ¿cuáles son los frutos de nuestra justificación? Los versículos 1 al 11 es donde vamos a empezar a verlo. Primer lugar, aquí en primer lugar empieza los frutos. Los frutos que nos hablan en tres frases, los resultados de la justificación. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. En primer lugar dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, primero, dice versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en tiempo presente. Segundo, tenemos entrada por medio del mismo Cristo y por la misma fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tercero, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Como dice estos dos versículos. Entonces, insisto, en el versículo 1 tenemos paz. En el versículo 2, en la primera parte, tenemos entrada. Y en el tercero, en la tercera parte, es versículo 2, la segunda parte del versículo 2, y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, estos son los frutos de nuestra justificación. Paz, gracia y gloria son los resultados, son los beneficios del sacrificio de Cristo. Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, todo lo que Él tuvo que sufrir
culminando con la muerte, fue precisamente para darnos esta paz, esta gracia y esta gloria. Tenemos la paz con Dios. Ya no hay enemistad con Dios. Estamos firmes en la gracia y esperamos la gloria. La paz, la gracia y la gloria. Entonces, al examinar estos frutos más de cerca, es evidente que tienen relación con las tres fases o tiempos de nuestra salvación. Créanme, estamos entrando en una profundidad enorme. Gracias a Dios por los siervos que han hecho tanta investigación bíblica. Son estos eruditos, maestros de la Biblia, que han indagado, que han escarbado con su gran don, capacidad que Dios dio, para poder descubrir estas maravillas para nosotros cristianos. Entonces, examinamos estos frutos y lo primero que viene es paz. Paz con Dios habla de un efecto inmediato de la justificación. Éramos enemigos de Dios, pero ahora el perdón de Dios ha quitado la antigua enemistad y estamos en paz con Él. El efecto inmediato de la justificación es que la paz ha desplazado, ha quitado para siempre la enemistad. Ya no hay culpa, porque fue pagada la culpa por medio de la sangre de Cristo. Ahora, en segundo lugar, esta gracia en la cual estamos firmes habla del efecto continuo de la justificación. La paz fue inmediata, pero la gracia es continua. Involucra un estado de gracia en el cual hemos sido introducidos y en el cual permanecemos firmes. Se nos ha permitido entrar en la esfera de la gracia de Dios y por hacerlo así, en ella también continuamos hasta el día de hoy. En tercer lugar, la gloria de Dios, por lo cual esperamos, y esta gloria es un efecto final de la justificación. Hay un efecto inmediato, hay un efecto continuo y hay un efecto final para el futuro. Entonces, la gloria de Dios aquí significa el cielo, porque en el cielo Dios mismo será revelado plenamente. Gloria en el lenguaje bíblico es la manifestación de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en el cielo y hasta participaremos de ella, bendito sea Dios. Ya que entonces, fíjense, oigan bien esto, seremos semejantes a Cristo. Como lo dice en 1 Juan 3:2. Seremos semejantes a Cristo. La esperanza es nuestra confianza, nuestra segunda expectación. Como ya lo hemos dicho en el pasado, la locura de la predicación nos lleva a decir y a confirmar y a prometer cosas que no podemos verdaderamente demostrar. Por esa razón, la esperanza viene por la fe. No es algo que ya tenemos, por eso se llama esperanza, es algo que esperamos. Vaya, y lo estamos esperando por fe, que algún día habremos de obtenerlo. Y en ese día que lo obtengamos, ni habrá esperanza, ni habrá fe, porque ahora tenemos lo que tanto confiábamos sin ver y lo que tanto esperábamos sin recibir. Ahora lo tenemos. Y cuando lleguemos a tener todo esto, entonces solamente quedará el amor. Esta esperanza que tenemos los creyentes es tan segura que ya podemos regocijarnos en ella, ya podemos gozarnos en ella. Nos alegramos, dice otra versión de la Biblia, en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Estas tres frases, o fases, mejor dicho, forman un cuadro equilibrado de la vida cristiana en relación con Dios. No se dice nada aquí sobre nuestra relación con el prójimo,
Pero en lo que respecta a nuestra relación con Dios, las tres frases constituyen un hermoso resumen de la vida cristiana: paz, gracia y gloria. La palabra paz nos invita a mirar hacia atrás, a la enemistad que ya acabó, que ya se terminó. Por causa de Cristo ya no hay enemistad con Dios. La palabra gracia nos hace mirar sobre nosotros a nuestro Padre Celestial, bajo cuyo favor ahora permanecemos. Con la palabra gloria miramos hacia adelante, a nuestro objetivo final, hacia el momento cuando veamos y reflejemos la gloria de Dios, gloria que es el objeto de nuestra esperanza y expectación. Paz, gracia y gloria. Paz, mirar hacia atrás porque ya quedamos reconciliados por la fe en Cristo Jesús. Gracia es algo que se mira sobre nosotros. Se va a evidenciar la presencia de Dios Padre en nuestra vida, en nuestra conducta. Ahí se refleja. Y la gloria es algo que esperamos, es algo que miramos hacia adelante. Ahora, el sufrimiento, que es algo que está viniendo aquí, lo dice en los versículos 3 y 4, dice, y no solo esto, estamos en Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta es la ruta a la gloria. Si queremos ir a la gloria, tenemos que pasar por el sufrimiento. Entonces, naturalmente, cuando dijimos hasta ahora, cuanto hemos dicho hasta ahora, no quiere expresar que después de recibir la justificación, pues vamos a encontrar que el camino angosto, pues es un sendero suavecito, repleto de flores, que no habrá ningún problema. Nunca se prometió eso. Sucede todo lo contrario. En el camino hacia el cielo hay zarzas, espinos, zarzas con punzantes espinas. Y no solo esto, dice Pablo en el versículo 3 que leímos, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Hay paz, hay gracia, hay gloria, sí, pero también sufrimiento. En sentido estricto, estos sufrimientos no son la enfermedad o el dolor, ni la tristeza ni el duelo, sino la tribulación o sufrimiento, la presión de un mundo pagano y hostil. Este mundo no nos quiere. Este mundo no nos quiere, ¿saben por qué? Porque no quieren a Jesús, no quieren a Dios en sus vidas. Sin embargo, tal sufrimiento es siempre la ruta a la gloria. Así lo declaró el mismo Señor resucitado cuando afirmó que según el Antiguo Testamento, el Cristo debía padecer y de este modo entrar a la gloria. Lucas 24, 26. Y lo que sucede con Cristo, también sucede con el cristiano, los que lo seguimos. Porque el siervo no es mayor que su Señor, dice la palabra. Pablo mismo insiste en ello más adelante cuando afirma que somos coherederos con Cristo. En Romanos 8, 17 dice, si tenemos parte ahora en los sufrimientos de Cristo, tendremos parte después con Él en su gloria. Noten aquí con cuidado la relación entre nuestros sufrimientos presentes y nuestra gloria futura. No solo que aquellos conduzcan a esta, menos todavía que porque esperamos la gloria, nos resignamos ante los sufrimientos. De ningún modo, no somos masoquistas. Según el texto, la relación entre ambos es el factor de regocijo. Nos gloriamos en ambos, sí, nos gloriamos en nuestra esperanza de gloria. Nos gloriamos, como dice el versículo 2, del mismo modo en nuestros sufrimientos.
La fuerza del verbo en el original indica que nos alegramos en ellas con júbilo, en las tribulaciones. Tanto las tribulaciones presentes como la gloria venidera son objeto del júbilo, del gozo del cristiano. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es posible que nos alegremos en nuestros sufrimientos? ¿Cómo podemos encontrar gozo en lo que nos causa dolor? Los versículos 3 al 5 explican la paradoja. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es que nos alegremos en los sufrimientos como tales, sino en los beneficios que traen como resultado. Lo que viene por causa de esto. No somos masoquistas, repito, a quien le va a agradar el dolor. Tampoco somos estoicos, impasibles, sufridos, péguenme, hagan lo que quieran conmigo. No, no, no. Hebreos 12:2 lo explica. Déjenme leérselo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, por lo que venía, soportó la aflicción. Igualmente nosotros. Hay mucha gente que nos desprecia, mucha de nuestra familia no nos quieren, nos sacan la vuelta, nos ven como tontos, nos ponen apodos, se burlan de nosotros, y lo sabemos, y no nos vamos a defender. Es mejor eso que nada, porque está causando efecto nuestro testimonio. Para ellos es esperanza que nos aguantemos. ¿Por qué? Porque si nos defendemos, entonces los condenamos definitivamente. El trabajo de Dios es revelarnos el porqué del sufrimiento, pero también nos revela el gozo que produce este sufrimiento. Es decir, los resultados que vendrán al futuro por causa de este sufrimiento, por la persecución, el desdén, el menosprecio, el odio, lo que sea. Pero lo que viene es lo que produce gozo, el resultado. Siempre mi maestro decía, entiende, lo mejor aún está por venir. Somos cristianos, percibimos el cumplimiento de un propósito divino y lleno de gracia a través de nuestros sufrimientos. Nos alegramos por lo que produce sufrimiento, la razón de ese sufrimiento. Por ejemplo, la madre sufre el parto, pero tiene gozo por lo que viene, su bebé. El sufrimiento produce paciencia, y la paciencia prueba, dice aquí, la aprobación. Lo que nos alegra es el fruto, el resultado del sufrimiento. ¿Cuáles son entonces los frutos del sufrimiento? El proceso se presenta en 3 etapas. La primera etapa es que el sufrimiento produce paciencia. Con esto se quiere decir que el sufrimiento es lo que genera la misma paciencia que necesitamos para soportarla, así como el cuerpo humano produce los anticuerpos en presencia de la infección, todos los efectos de una pandemia. Tú dices, bueno, el cuerpo no se puede defender solo. Sí, pero mientras no tenga todos los anticuerpos, va a estar padeciendo. Entonces, aquí el punto es que el estar teniendo este tipo de experiencias duras a veces, que nos hacen llorar inclusive, porque lo que queremos es el bien de los familiares sobre todo, pero ellos nos desprecian, no entienden.
tampoco a Jesús lo entendían, ni sus hermanos lo entendían. Así que la paciencia nace del sufrimiento, es la primera etapa. No podríamos ejercitar nunca la paciencia sin el sufrimiento. Y la paciencia es perseverancia. Ahora, la etapa 2 es que la paciencia produce aprobación o virtud probada. La paciencia nos hace salir aprobados, porque dice la palabra, dice aquí, prueba, ¿no? O sea, una virtud probada. Y aquí Pablo se está refiriendo a la condición de lo que ha sido puesto a prueba y luego aprobado. Es la condición que le hacía falta a la armadura que se quitó David. No le servía porque nunca la había probado, no la había sometido a prueba. ¿No nos llama la atención la madurez de un cristiano que ha pasado por sufrimientos y ha salido vencedor? El sufrimiento produce paciencia y la paciencia virtud probada, insisto. Ahora, la etapa 3, la virtud produce esperanza, es decir, confianza en cuanto a la gloria final. La madurez de carácter nacida de la paciencia, con la cual se soportaron los sufrimientos en el pasado, trae consigo la esperanza de una gloria futura. Sin lugar a dudas, el apóstol quiere decir que el desarrollo y la maduración de nuestro carácter cristiano evidencian que Dios está formándonos y trabajando en nosotros. Este hecho nos da la confianza de que Dios no abandonará la tarea sin haberla terminado. Si ahora Él está actuando en nosotros para transformar nuestro carácter, es por demás seguro que al final nos llevará a la gloria. Permítame un traguito de agua. Nuevamente, el apóstol hace ver la íntima conexión entre el sufrimiento y la gloria. La razón por la cual no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino también en nuestros sufrimientos, es que estos engendran la esperanza de esa gloria. Los sufrimientos engendran la esperanza de esa gloria. Y al ser así, de hecho, nos regocijamos tanto en los sufrimientos como en la gloria. Así que nos regocijamos no solamente en la meta, la gloria, sino también en los medios que conducen a ella, es decir, en los sufrimientos, que vale la pena sufrir por el resultado, por los beneficios. Así Cristo nos lo demostró. Pasó por la cruz, pasó por todas las blasfemias, todo lo que hicieron con Él. Tanto maltrato, tanto sufrimiento físico, moral y espiritual, tanto dolor. Y tú dices, tenía gozo, sí, pero por la esperanza, por los resultados que habrían de venir por su sacrificio. Y los resultados somos nosotros, los que hemos creído, a los que se nos dio la facultad de creer sin ver. Ahora, la seguridad basada en el amor de Dios está en el versículo 5 de Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A esta altura de la exposición, bien puede uno preguntarse, y Pablo anticipa la pregunta, ¿cómo se puede saber que esta esperanza de gloria corresponde a una realidad? ¿Cómo se sabe que no es solo un ensueño agradable? Está bien que uno diga,
que va al cielo, que va a la gloria, pero ¿cómo lo sabe? Pablo responde en primer lugar, la esperanza no desilusiona. Es decir, la esperanza jamás nos va a defraudar. La esperanza no es una ilusión, es una certidumbre. Pero queda otra interrogante. Eso es lo que Pablo afirma. Pero ¿cómo lo sabe? ¿Cómo puede estar tan seguro de que su esperanza cristiana nunca lo va a defraudar? La respuesta de Pablo está dada en el resto del versículo 5. Sabemos que la esperanza cristiana nunca nos defraudará porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El fundamento sólido en el cual descansa nuestra esperanza de gloria es el amor de Dios. Ya que somos el objeto del amor de Dios, sabemos, sin lugar a duda, que Él nos lleva a la gloria. Confiamos en que perseveraremos hasta el final, y esta confianza tiene un fundamento firme. Por una parte, es en base al carácter que Dios está formando en nosotros mediante la adversidad, o sea, sufrimiento, paciencia, virtud probada, esperanza. Es que podemos estar confiados. Si ahora Él nos está santificando, separando, es porque después nos va a glorificar. Pero por otra parte, podemos estar confiados principalmente en base a su amor, que jamás nos abandona. El argumento se desarrolla de esta manera. Creemos, primero, tenemos la esperanza cristiana de que veremos la gloria de Dios y participaremos de ella. Creemos que esta esperanza es cierta, que no se trata de una farsa y que por lo tanto no nos defraudará ni desilusionará. Esto lo sabemos sencillamente porque Dios nos ama. Nunca nos abandona. El Señor promete algo y compromete su deidad. No va a fallar a sus promesas. Y Él nunca deja de ampararnos. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro castillo fuerte. Él es la roca firme en la cual estamos firmes. Alguien preguntará, pero ¿cómo sabes que Dios te ama de ese modo? Y Pablo responde que lo sabemos por la experiencia íntima que tenemos de aquel amor. Porque dice la palabra, porque Dios ha llenado nuestros corazones con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. A todo creyente le ha sido dado el Espíritu Santo. Y una de sus actividades consiste en derramar el amor de Dios. No el amor nuestro hacia Dios, sino el amor de Él. El amor de Dios hacia nosotros. Para que inunde nuestros corazones y nos dé la conciencia plena e intensa de que Dios nos ama. Es decir, que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Como Pablo lo expresa más adelante en Romanos 8:16, el Espíritu nos asegura que Dios es el Padre Celestial que nos ama. El mismo Espíritu infunde ese amor en nuestros corazones. Vale la pena notar el cambio del tiempo verbal en el versículo 5. Y el Espíritu Santo nos fue dado, dice, con referencia a un hecho pasado. Hay una palabra en participio aoristo que viene siendo dotentos, es la palabra para que nos fue dado. Está fortalecido el argumento de Pablo al darnos esta enseñanza que nos da aliento. Pero el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. Hay otra palabra en griego que dice ekekutai, o sea, tiempo perfecto, que se refiere a un hecho pasado
con consecuencias permanentes. Así aprendemos que el Espíritu Santo nos fue dado en el momento en que creímos y fuimos convertidos. Y que al mismo tiempo Él inundó nuestros corazones con el amor de Dios. Y esto lo hace todavía. Las aguas de su amor no retroceden. El Espíritu dado una vez hizo nacer en nuestros corazones una constante, ¿cómo se puede decir?, efusión del amor divino. En resumen, según los 5 primeros versículos que leímos, los frutos de la justificación son 3. La paz con Dios, o sea, que terminó nuestra enemistad con Dios. La gracia como un estado en el cual permanecemos. Es algo permanente. Y mirando al futuro, la esperanza de gloria, expectación gozosa, confiada de la gloria de Dios. Esta esperanza nace del carácter que Dios está obrando en nosotros por medio de la experiencia del sufrimiento. Pero está confirmado por el testimonio de su amor que nos ha dado el mismo Espíritu Santo que mora dentro del creyente. En otras palabras, la justificación, aun cuando en sí es un acto momentáneo, una decisión judicial del Dios justo, quien nos declara justos en Cristo, nos lleva, sin embargo, a una relación permanente con Dios mismo, comprendida ahora en la palabra gracia y posteriormente en la palabra gloria. Como ustedes ven, todo lo que estoy explicando, en cierta manera se dijo en toda la serie pasada, cuando hablábamos de la vida de Cristo. El velo del templo se rasgó. ¿En qué momento se rasgó? Cuando Cristo entregó su Espíritu. ¿Cómo se rasgó el velo del templo? De arriba a abajo. ¿Qué significa el templo? El cuerpo de Cristo. Pero también era el velo el que separaba el lugar santo del lugar santísimo y era un lugar inaccesible. Pero cuando Cristo murió, cuando Cristo pagó con su sangre, ahora todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Puede entrar a través del velo, o sea, a través del velo roto, a través del Cristo crucificado, a la misma presencia, al altar mismísimo de la santidad de Dios. Y todo por medio de Cristo. Ahora, la muerte de Cristo por los pecadores, dice en los versículos 6 al 8 de Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver lo que Pablo nos dice acerca de la muerte de Jesús. En estos versículos el énfasis radica en que Cristo murió por los que son absolutamente indignos. Murió por los pecadores, murió por los perdidos, es decir, murió por ti y murió por mí. No vino por los buenos, no vino por los sanos, vino por los perdidos. Y esos somos tú y yo. Por eso, ¿cómo no vamos a corresponder a tanta gracia, tanto gozo, tanto amor derramado sobre nosotros? Ojalá y te caiga el 20, como decimos, de lo que estoy hablando, del por qué tanta pasión por compartir a Cristo. Es que la gratitud es una gratitud eterna. En estos versículos el énfasis radica en que Cristo murió por los que son absolutamente indignos, como lo dijimos. Los mismos términos empleados dejan fuera cualquier tipo de ilusión acerca de nuestra condición. Primero, aparecemos como débiles. Dice, incapaces de salvarnos, dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, y luego se nos llama impíos, dice, a su tiempo murió por los impíos. Débiles e impíos, o sea, sucios, perdidos, debido a nuestra rebeldía contra la autoridad de Dios.
En tercer lugar, se nos presenta como pecadores, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿por qué? Porque no hemos podido dar en el blanco, que es la justicia. Por más elevados que hayan sido nuestros ideales, no le hemos pegado al blanco, al centro de la voluntad de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo. Sin Él seguiríamos perdidos y condenados. Dice, con todo y que hemos sido pecadores, con todo y que hemos sido indignos, impíos, Cristo murió por nosotros. En tercer lugar, se nos presenta, dijimos, como pecadores, ¿no? Y por último, en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Voy a repetirlo porque no le di la entonación correcta. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Se nos califica de enemigos por razón de nuestra hostilidad para con Dios. ¿Qué cuadro más horroroso? ¿Qué cuadro más implacable del hombre pecador? Somos fracasados, rebeldes, enemigos, incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta. Y sin embargo, la intención principal del pasaje es demostrar que Jesucristo murió precisamente por personas que se hallaban en estas condiciones. Nosotros mismos, dice el versículo 7, apenas moriríamos por un justo, por alguien correcto en su conducta, aunque por el bueno, o sea, por el hombre de bondad ardiente y atractiva, puede ser que alguien se atreva a morir. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Y Él, es enfático, su amor, es enfático en griego. Su amor, su propio amor, el de Él únicamente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por las personas de conducta correcta y formal, ni siquiera por los bondadosos y buenos, sino por pecadores indignos, sin ningún atractivo, ni ningún mérito. Esto provee el contexto para el argumento que sigue en los versículos 9 al 11. Dice de nuevo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Déjeme terminar esta parte del mensaje de la siguiente manera, déjeme explicar esto. Es importante estudiar en detalle la comparación que hace Pablo entre estas dos etapas. En primer lugar, contrasta su significado. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira justa de Dios. El contraste en este versículo se plantea claramente entre nuestra justificación presente y nuestra futura salvación de la ira de Dios que será derramada el día del juicio. Si al ser justificados somos ya salvos de la condenación de Dios, ¿cuánto más seremos salvos de su ira en aquel día? Y aquí está el primer contraste. Y en segundo lugar, contrasta la forma en la cual se lograron las dos etapas. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí el contraste radica en los medios por los cuales las dos etapas de la salvación se realizaron, es decir, la muerte y la vida del Hijo de Dios. La vida en este contexto se refiere a la vida resucitada de Cristo, quien completará en el cielo lo que su muerte comenzó en la tierra.
Quizá el mejor comentario sobre esta verdad se encuentra en Romanos 8:34. Déjeme leerlo. Romanos 8:34. Dice 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, qué hermoso poder entender esto. Aquí se dice que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó, y que estando sentado a la diestra de Dios, ¿qué es lo que hace? Porque ya no predica. Intercede por nosotros, haciendo efectivo así con su vida lo que hizo posible con su muerte. Repito. Ahora, en tercer lugar, Pablo pone en contraste a las personas que reciben la justificación y la glorificación. El versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados y no ya enemigos, seremos salvos. Si Dios se reconcilió con sus enemigos, indudablemente salvará a sus amigos. Tenemos pues en los versículos 9 y 10 un poderoso argumento para creer que seremos los herederos de una salvación plena y perfecta. Existe la firme suposición de que no seremos abandonados por el camino, sino que seremos preservados hasta el final y glorificados. Y esto no es un optimismo falso, sino basado en una lógica irrefutable. No somos fanáticos. Si siendo enemigos, lo dice aquí, Dios nos reconcilió y nos dio a su propio Hijo para morir por nosotros, ¿cuánto más, siendo ahora los amigos de Dios, nos salvará finalmente de su ira, gracias a la vida de su Hijo? Si por sus enemigos Dios quiso hacer un sacrificio que comprometió la muerte de su Hijo, es de esperar que hará este servicio menos costoso a los antiguos enemigos que ahora son sus amigos. Debemos reflexionar sobre este punto hasta verse la lógica irrebatible del argumento de Pablo. Pero la vida cristiana es mucho más que esto. No se trata solamente de mirar hacia atrás a la justificación y hacia adelante a la glorificación. El creyente no se preocupa siempre con el pasado y el porvenir, porque ha de llevar una vida cristiana también en el presente. Y por eso leemos en el versículo 11, también nos alegramos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegramos en la esperanza, también nos alegramos en las tribulaciones, pero sobre todo nos alegramos en Dios mismo, y esto por medio de Cristo. Como ya se ha demostrado, repito, nomás para resumir, por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios, versículo 1. Por Él hemos sido introducidos a esta gracia en la cual estamos firmes, versículo 2. Por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados, versículo 9. Por medio de la vida de Cristo seremos salvos finalmente, versículo 10. Y por el mismo Señor Jesucristo recibimos una vez en el pasado nuestra reconciliación. De modo que nos alegramos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de aquel que obtuvo por nosotros estas bendiciones que jamás podremos valorar en toda su extensión. Bueno, amigos y hermanos, llegamos al final del mensaje. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que es algo glorioso conocer los beneficios de su sacrificio? Todo lo que sufrió, todo lo que padeció, todo lo que hizo, 6 juicios falsos contra él, todo lleno de testigos calumniadores, mentirosos, maltratado en cada juicio, golpeado en cada juicio. Después lo llevan y lo condena el mismo pueblo por el cual vino a morir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entrega su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de eso dijo, consumado es. Lo que había que hacerse para redimir a los pecadores, para reconciliarlos contigo, Padre,
ya lo hice, ya pagué. Con mi muerte lo sello. Con mi resurrección lo afirmo. Y esto es gratis porque le costó a Cristo. A Cristo le costó para que fuera realmente gratis. Todo regalo, cuando es gratis, es que alguien pagó el regalo. Y Cristo pagó con su sangre. Amigos, Cristo ya pagó. Solamente dale las gracias entregándole tu vida. ¿Tú te quieres salvar? Entonces entrégate. Yo me entregué a Cristo en el verano de 1965. Hoy será tu fecha testimonial si te entregas de una vez por todas a Cristo Jesús para eterna salvación. Simplemente díselo. Dios, todo esto que escuché lo ignoraba, pero ahora entiendo lo que me espera si me entrego, los beneficios gloriosos que tú produjiste en la cruz del Calvario. Los quiero para mí, me los quiero apropiar, Señor. Y si la condición es que me entregue, aquí está mi vida, aquí están mis harapos, aquí está mi vida hecha pedazos, mi vida confundida, pero yo quiero que me abras los ojos a esta luz, porque te recibo en mi propio corazón. Nadie me forza, nadie me está coaccionando, yo solo, por convicción propia, por el Espíritu Santo que tú has traído, ahora entiendo que soy un pecador perdido, pero puedo ser un pecador salvado si tú entras en mi corazón, Señor. Te lo ruego en tu nombre. Permíteme una oración. Señor, que hayan orado así mis amigos, que hayan orado así mis hermanos también para confirmar, y que venga una fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Danos, Señor, tu bendición. Danos el gozo de la salvación, pero también danos valor, valentía para entender que la gente que nos rechaza por causa de Cristo será. Entonces es una bendición que nos espera saber que si persistimos a pesar de todo, el beneficio de ello es la salvación de la gente que nos persigue. Gracias, Señor, por darnos este gozo y por enseñarnos a amar. Despídenos en paz. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Cristo te ama. Lo hizo todo por amor. Memoriza Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima con el favor de Dios. Dios los bendiga.